Saludar de inmediato al congresista Víctor Flores de la región La Libertad, congresista que representa a la bancada de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista Flores? Bienvenida a Sol TV. Le saluda Joel Quesada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, a sus órdenes, Joel, encantado. Muchísimas gracias. Bueno, lo hemos convocado porque en nuestros noticieros, ¿no? En Sol TV Noticias, edición de la mañana, en nuestras plataformas digitales, bueno, la población trujillana está preocupada por los recortes de agua. Esto tiene que ver por una afectación, una contaminación que se ha dado en Payasca, en Ancash, ¿no? En un relieve minero. Hay preocupación. Chavimochic cerró sus compuertas, lo mismo el proyecto Chinecas. ¿Y cuál es lo último de la información que usted tiene, ¿no? Estábamos hablando, se iba a poner en contacto con ciertas autoridades, con autoridades vinculadas al sector. ¿Cómo está? ¿Tiene información? Mire, la última información que yo tengo quiero compartir con usted y también con todos los amigos trujillanos y de la zona de la libertad, en realidad. En las comunicaciones que hemos tenido hace minutos, hace poquito tiempo con el gerente general de Chaimochic, pero también hemos escuchado atentamente las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, acerca de que efectivamente hay un relave minero que está siendo drenado, vamos a decir, en la zona alta del río de la Plata, que afecta justamente el río Tablachaca, que esa es una zona, digamos, en Ancash, en la zona de Consuso, en la zona de Payasca, que lamentablemente en el futuro puede pues afectar de manera muy seria el tema de la afluencia de agua al río Santa. Y como ustedes saben, el río Santa es el que nos provee de agua potable a Trujillo, pero no solamente agua potable, sino también agua para riego, para los campos de regadío de los pequeños, medianos y la gran agroindustria que tenemos. Por lo tanto, esa es una preocupación, pero desde el punto de vista de las medidas que ya tomó el gerente general del proyecto Chaimochi, me parece a mí que son muy acertadas. A partir de las 10:30 del día 6 de la noche, justamente a partir de ahí es que cierran la compuerta de la Bocatoma de Chaimochic, en primer Ujú. lugar, pero no solamente la Bocatoma de Chaimochic, también la Bocatoma de Chinecas. Por lo tanto, eso en prevención de que el agua contaminada no llegue al fluido que abastece a los campos agrícolas y también que abastece al agua potable tanto para Santa como también para La Libertad, Ujú. para Ancash y La Libertad. Por otro lado, han activado algunos botaderos de agua que son de emergencia, por ejemplo, en la zona de Chao, en Agonía y Chorobal. Finalmente, o seguimos en el tema de la descripción, la buena noticia es de que el agua de buena calidad está llegando a Trujillo, no es agua contaminada, eso tenemos que saberlo bien claro. Ujú. El agua contaminada se ha quedado en la zona de los botaderos y por otro lado también en la cámara de descarga hay una gran cantidad de agua que está siendo guardada para efectos del aprovisionamiento de agua potable para Trujillo, en la cámara de descarga que queda a la altura de Chao. Entonces, por ese lado no tenemos por qué tener ningún temor. Finalmente, el tema de la calidad del agua, los laboratorios están monitorizando, los laboratorios del proyecto especial justamente están monitorizando la calidad del agua para que esta agua sea de buena calidad y por otro lado, en previsión de que pueda pasar el tiempo y no se pueda consumir el agua todavía que viene del río Santa, justamente van a bombear el agua que está retenida en la zona de Palito Redondo, que es la zona que está un poco al norte de la represa de Palo Redondo que está allá justamente, que va a entrar en construcción. Por Hay un otro lado, mensaje, también, sí, sí, adelante. hay un mensaje de tranquilidad entonces para los trujillanos, para los chimbotanos, en torno a las acciones que se están tomando de inmediato por la calidad del agua. Sin ninguna duda, o sea, de eso tenemos que estar seguros, o sea, y la gente está trabajando en esa zona, el personal de investigación de la calidad del agua sobre todo, y estoy tratando de contactarme con una reunión con el ministro del Ambiente, pero también con el gerente de Sedalip. ¿Para qué? Para saber efectivamente qué es lo que están tomando ellos como medida de seguridad para garantizar el agua potable, el flujo de agua potable y la calidad del agua. No nos olvidemos que actualmente más o menos hay 1.000 litros por segundo de agua potable que está discurriendo por las tuberías de la ciudad de Trujillo. Así que desde ese punto de vista, el agua es de buena calidad, no ha sido contaminada y lógicamente están tomando todas las previsiones para que continúe siendo de buena calidad. Pero aquí el fondo indudablemente es la minería, pero la minería, ¿estamos hablando de minería ilegal?
o informal, comuneros que quieren ser mineros. También tiene información desde Payasca, desde la zona de Ancas, donde se habría producido esta afectación ambiental. Efectivamente, amigo Joel, justamente tengo la información de las declaraciones dadas por el ministro Rómulo Mucho, a quien voy a tratar de contactar en estos días, no en estos días, a partir de este momento, para poder conversar con él. Pero la información que yo tengo es que justamente hay varios sectores de la minería informal que posiblemente han estado manipulando algunas concesiones mineras abandonadas, es la información que tengo. Ujú. Y esas mineras abandonadas han hecho que el embalse de agua contaminada que había en la zona de relaves, en las canchas de relaves, haya alcanzado digamos, la cuenca del río La Plata, que es un afluente del río Tablachaca. Esto, lógicamente, en la zona de Consuso. Como sabemos, en esa zona, pues, había anteriormente minas muy importantes donde explotaban el tuxeno. Entonces, esa es la información que yo tengo, pero que de todas maneras eso ya va a tener, digamos, que ser tomado en cuenta por el Ministerio del Ambiente, sobre todo, porque se supone de que ellos tienen que haber estado trabajando para ver de qué manera pueden remediar el tema de la contaminación de los ríos y las cuencas altas, las cuencas acuíferas altas, y por lo tanto evitar pues este tipo de contaminación, ¿no? Ujú. Bueno, este es un problema lamentablemente que la minería informal, ¿no? Viene ocasionando, no solo en Ancash, en La Libertad, en diferentes zonas del país. Sería bueno tener, digamos, un balance, ¿no? Desde el propio ministerio, quizás usted poniéndose en contacto con el ministerio de Rómulo Mucho, con el ministro Mucho, o con el ministro del Ambiente, ¿no? Para ver este tema con los gobernadores regionales, ¿no? Tanto de La Libertad como de Ancash, congresista Víctor Flores. Sobre todo con el Ministerio del Ambiente, estimado Joel, porque Ujú. ellos justamente son los que tienen que monitorizar permanentemente la calidad del agua y la calidad no solamente del agua, sino también la presencia digamos, de pasivos ambientales, que en este caso son los relaves mineros que no son pues de la actualidad, son minas que tienen más de 50, 70 años que han estado trabajando ahí. Por lo tanto, esos pasivos ambientales tienen que ser o tenemos que buscar la forma de remediarlos. Si no podemos hacerlo, lamentablemente, no es la primera vez que va a suceder. Tenemos otras zonas de pasivos ambientales muy importantes en la zona de la Libertad, pero no solamente en la Libertad, sino también en otros lugares del país. Entonces, Así a es. nosotros lo que nos corresponde es velar por la calidad del agua que va a los cultivos, pero también el agua que se consume como agua potable, tanto para Ancash, que quede claro, pero también para la Libertad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, de momento se garantiza el agua en La Libertad, en Trujillo, es lo último de la información y bueno, atentos en Chimbote, vamos a hablar en breve con un vocero de OEFAC, precisamente ya lo veo enganchado ahí. Cambiamos de tema, nos vamos rápidamente al tema político, congresista Víctor Flores. Hemos escuchado en la víspera de que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, de la bancada de Alianza para el Progreso, ha sugerido poner a revisión la pensión vitalicia que se le otorgó al expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo reaccionan ustedes desde Fuerza Popular? Mire, nosotros tenemos una posición bastante clara, ¿no? Primero que nada es cómo no es posible, cómo no es justo, cómo no es dable que se le dé una pensión a un expresidente, por un lado, que simple y llanamente cambió la economía de este país, cambió la realidad que sucedía en los años 70, 80. Muchas veces la gente se olvida de lo que sucedía en esa época y piensa que el Perú de hoy es igual que el Perú de los 80, y no es así. El Perú de los 80 era un país quebrado. Entonces, ¿cómo no darle una pensión vitalicia a un presidente de esa talla que ha logrado revertir la economía desde ese punto de vista y hacer que nuestro país no solamente sea un país en desarrollo, estimado Joel, sino que es un país que está dirigido al ser el primer Para mundo? otorgarle esta pensión vitalicia a Alberto Fujimori. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista ya constitucional, la ley 26519 justamente dice que se suspende el hecho de darle una pensión vitalicia, pero eso quedó deslindado justamente con el tema de haberle dado el indulto el 2017, y este indulto fue ratificado por el Tribunal Constitucional, por lo tanto, se extingue todos los delitos que puedan haber habido, y como sabemos ya poco a poco se está sabiendo la verdad, justamente esos delitos fueron fabricados, ni siquiera fueron reales. Por lo tanto, enhorabuena. Y si el Congreso de la República toma, de acuerdo a lo que dice el presidente del Congreso, toma el tema para que sea debatido en el seno del comité directivo,
Entonces, enhorabuena para que el comité directivo, con toda la información que tiene, adopte la mejor solución. ¿Ustedes en Fuerza Popular aceptarían una decisión contraria a los intereses de Alberto Fujimori en torno a su pensión? Por ejemplo, que la mesa directiva, ¿no?, decida ya no darle más o dejar sin efecto esta Mire, pensión vitalicia. lo que yo podría contestarle ahí es algo simple, ¿no? No podemos actuar en base a, digamos, a supuestos que van a suceder. Pero usted Entonces, aceptaría, digamos, por lo tanto, la idea que nosotros tenemos es que simple y llanamente la decisión tomada por el Congreso con respecto a la pensión del presidente Fujimori está bien dada y tiene que sostenerse y tiene que mantenerse en el tiempo. o sea, es legítimo para usted, a Por pesar de que supuesto, haya totalmente voces. legítimo por los argumentos que le estoy dando. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a estar pendientes a este tema. Congresista Víctor Flores.